Nuevo esfuerzo diplomático para terminar la guerra en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se embarcaron en giras por Medio Oriente mientras Israel esboza un plan para el futuro del enclave. Corea del Sur ordenó la evacuación de civiles de 2 de sus islas después de que Corea del Norte disparara 200 proyectiles desde su costa oeste. No se reportaron bajas humanas ni daños materiales, no obstante, Seúl ha condenado el ataque y respondió con rondas de artillería. Y Oscar Pistorius, ex campeón paraolímpico, acusado de asesinar a su novia en 2013, fue puesto en libertad condicional tras cumplir 11 años de condena. Aunque se sabía que Pistorius saldría de la cárcel, hay opiniones divididas sobre la medida que le devuelve la libertad. Bienvenidos a las noticias en France 24, soy Francisco Velasco de la Furia, es un gusto estar con ustedes. Iniciamos este informativo con el nuevo esfuerzo diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea para detener una escalada del conflicto en Oriente Medio. El secretario de Estado de Estados Unidos regresa por tercera vez a Israel con el objetivo de lograr que Netanyahu reduzca la intensidad de los ataques que están acabando con la vida de miles de civiles en Gaza. De igual manera, el máximo representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, está de visita en el Líbano para dialogar con los líderes locales sobre la situación en el enclave y evitar el avance regional del conflicto. Y en el marco de la movilización diplomática, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, presentó el jueves por la noche su primer plan de posguerra para la Franja de Gaza, según el cual no habrá jamás ni administración civil israelí en el territorio palestino una vez finalizada la invasión. Divulgado a la prensa incluso antes de ser propuesto al gabinete de guerra del primer ministro, el escenario post-Gaza es noticia en Israel. Pero antes de eso, el ministro de Defensa estableció sus condiciones: devolución de los rehenes israelíes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, desmantelar las capacidades militares y de gobierno de Hamás y la eliminación de las amenazas militares en Gaza. No hay manera de que Yoav Gallant vea a Hamás en el poder desde 2007 en la Franja de Gaza controlar el enclave. Pero tampoco hay manera de que los israelíes tomen el control una vez terminada la guerra. Los habitantes de Gaza son palestinos, por lo tanto, las entidades palestinas se encargarán de la gestión a condición de que no haya ninguna acción hostil ni amenaza contra el Estado de Israel. El ministro de Defensa rechaza las declaraciones de varios ministros del gobierno de Netanyahu. El ministro de Seguridad Nacional había pedido el lunes el regreso de los colonos judíos a la Franja de Gaza después de la guerra y a animar a la población palestina a emigrar. Yoav Gallant no especificó, sin embargo, quién de los palestinos debería administrar este territorio de 2,4 millones de habitantes. Algunos analistas hablan del posible regreso de la Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas, actualmente con sede en la Cisjordania ocupada, pero su primer ministro parece no creerlo. No creo que Israel vaya a abandonar la Franja de Gaza a corto plazo. Israel va a crear su propia administración civil que operará bajo la autoridad de su ejército de ocupación. Por lo tanto, la cuestión del día después no está clara, por el momento. Un plan muy hipotético, mientras por el momento el ejército israelí intensifica sus operaciones militares en la Franja de Gaza. La vida de los gazatíes cambió rotundamente debido al conflicto en curso y en Rafah, una ciudad del sur de la Franja de Gaza, los habitantes tratan de conseguir alimentos y suministros básicos en mercados precarios que fueron montados en las calles, mientras los bombardeos israelíes están en curso. Martín Gripo tiene todos los detalles. Los bombardeos sobre Gaza están por llegar a su tercer mes. En Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, la tragedia invade a los palestinos residentes y a los desplazados. Este hombre llora la muerte de su familia, luego de que misiles israelíes golpearon su casa durante la noche. Mientras tanto, por las calles de Rafah, los ciudadanos montaron mercados precarios en los que comercializan alimentos de primera necesidad. Mi trabajo estaba en el norte de la Franja de Gaza, pero tuve que dejarlo por la guerra y el desplazamiento. Debido a la guerra nos vimos obligados a desplazarnos hacia el sur. Ahora vendo en la calle al Nejme. Hay demasiada gente aquí y la gente empieza a vender para poder vivir. Hay carne, latas de comida, galletas y bebidas. El precario mercado se convirtió en una importante fuente de alimentos para las personas, aunque advierten por los altos costos de los productos. Según los vecinos, productos como el azúcar, aceite o huevos pueden superar
los $17. Vine aquí para ver el mercado. Esta calle era normal antes de convertirse en mercado. Hay muchas cosas, pero caras. Quería comprar para mis hijos, pero los precios son más altos que en Europa. Los camiones que transportan ayuda humanitaria como alimentos, agua y medicamentos siguen entrando al enclave palestino desde Egipto. Por día ingresan entre 80 y 100 camiones con suministros básicos. Pero Naciones Unidas advierte que la cantidad de alimentos que entran es solo el 10% de los que necesitan los habitantes del territorio asediado desde el inicio de los enfrentamientos entre Hamas e Israel. En Tel Aviv, decenas de personas se reunieron este viernes en una protesta para pedir el cese inmediato de la guerra en Gaza. Los manifestantes llevaron fotos que muestran la destrucción en el enclave, mientras otros portaban pancartas con la palabra genocidio. El grupo fue confrontado por algunos transeúntes que, enojados, los increparon preguntando de qué genocidio están hablando. Y cambiamos de tema. Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería frente a su costa occidental en dirección a la isla surcoreana de Yeonpyeong, según informó el ejército de Seúl. No se produjeron daños ni víctimas civiles. Sin embargo, Corea del Sur condenó el ataque y evacuó a 2.000 personas de la isla. Es la más reciente escalada de tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pyongyang disparó el viernes más de 200 proyectiles de artillería frente a su costa occidental en dirección a la isla surcoreana de Yeonpyeong. Los proyectiles, disparados entre las 9 y las 11 de la mañana hora local, no entraron en territorio surcoreano, sino que cayeron en la zona de seguridad entre ambos países. No hay daños a la población civil ni a los militares. Los proyectiles cayeron arriba de la línea límite norte. El ejército surcoreano emitió un aviso de evacuación a los 2.000 civiles que vivían en la isla poco después. En 2010, 4 personas murieron por disparos de artillería de Corea del Norte en esta isla situada a unos 120 kilómetros al oeste de Seúl. Corea del Sur condenó la medida calificándola de acto de provocación. 이러한 위기 구조의 상황 책임은 Advertimos seriamente a Corea del Norte, que es la única responsable del aumento de la tensión, y le instamos a que cese inmediatamente tales actos. Nuestro ejército sigue de cerca la situación con la cooperación de Estados Unidos y tomará las medidas necesarias. Este incidente se produce días después de que Pyongyang advirtiera de que la situación se aproxima a la guerra, mientras Seúl y Washington siguen incrementando los simulacros conjuntos como este realizado el jueves cerca de la frontera. Hace unos meses, Corea del Norte suspendió totalmente un acuerdo militar con el sur destinado a rebajar las tensiones. La Agencia Ambiental del Reino Unido emitió este viernes al menos 17 advertencias de inundaciones en el este del país. Las fuertes lluvias y las crecidas de ríos causaron estragos en carreteras y tierras bajas en Cambridgeshire. En el resto del país, el gobierno lanzó más de 300 advertencias de inundaciones, mientras los operadores de viaje anunciaron alteraciones en los desplazamientos y más de 1.000 viviendas sufrieron daños. Vamos ahora a Sudáfrica con la salida de prisión del exatleta paralímpico Oscar Pistorius casi 11 años después de ser acusado de asesinar a su novia. El día de San Valentín de 2013, Pistorius disparó a la modelo Riva Steenkamp de 29 años, quien se encontraba dentro del baño con la puerta cerrada. Pistorius alegó que la confundió con un ladrón, pero en 2016 la justicia lo condenó a más de 13 años de cárcel. La libertad condicional de Oscar es algo que no está mal. Nadie es perfecto. Cometió un error, sirvió y creo que ya es hora de que regrese a la comunidad. Sin embargo, espero que haya aprendido una lección allí porque ese no es un lugar para jugar dentro. Sentimos que fue algo realmente indulgente. Esos 13 años fueron lo suficientemente indulgentes porque estamos hablando de la vida de alguien que ha sido tomada. Pero el hecho de que alguien pueda salir libre 8 meses, 8 años después, nos dice que no es para tanto. Y cerramos con la muerte del conocido actor británico estadounidense David Soul a los 80 años de edad. Soul será recordado por su papel de Kenneth Hatch en la serie Starkey Hatch, protagonizada junto a Paul Michael Glaser, que se desarrolló entre 1975 y 1979 y que luego contó con un remake encabezado por Ben Stiller y Owen Wilson. Soul también tuvo una exitosa carrera como cantante, logrando el número 1 en las listas de Estados Unidos y Reino Unido con su sencillo Don't Give Up on Us en 1977.
Con esta noticia cerramos este informativo. Continúe la programación de France 24.